Muy bien, muy buenas tardes con todos. En primer lugar, agradecer la gentil invitación de los organizadores y el servicio de pediatría, pronto departamento, doctor Wilfredo. Bueno, me han encargado de tocar un tema que es importante, diagnóstico y manejo de deshidratación aguda infecciosa con deshidratación moderada y severa, pero creo que lo más importante va a ser establecer el manejo del deshidratado severo, porque el deshidratado moderado tiene un manejo un poco diferente. Vamos a empezar con un caso introductorio que lo vamos a resolver al final, pero lo que me interesa más es la parte de la Hola, teoría. hola, hola. Es un paciente que les puede llegar a cualquiera de ustedes con emergencia, un paciente varón de 2 años de edad con un tiempo de enfermedad de 2 días, náuseas, vómitos, deposiciones líquidas abundantes hasta 10 cámaras por día. Acude a emergencia porque la madre nota hemorragia y lágrimas y al final tendencia al shock. Al examen físico, frecuencia cardíaca de 120, historia de 40 y una peso de 10 kilos. Al examen de emergencia está soñoliento, Perdón, hay un... perdón, con frialdad distal en miembros, llenado capilar de 3 segundos. Ojos muy hundidos, ojos oral seca, un abdomen con fibroso, globuloso y pánico de ataque. Sí. Muy bien, la idea es desarrollar en esta exposición una generalidad de diarrea aguda, cómo evaluar el estado de hidratación, el manejo de la deshidratación severa y qué dice la evidencia sobre el manejo. En primer lugar, como ustedes ya saben, en pediatría la diarrea es una... No hay parámetros como en el adulto, ¿no? Más de 3 deposiciones en 24 horas o un volumen mayor de 180 o 200, dependiendo de la situación. Pero en pediatría es solamente la disminución de la consistencia asociada a un incremento en la frecuencia que sale del basal. Y eso más lo usamos en lactantes porque ellos generalmente tienen más deposiciones al día que un niño más grande. Y la clasificación actual que van a encontrar ustedes es que considera una diarrea aguda cuando tiene 7 días o menos, y de 8 hasta los 13 días es una diarrea prolongada. Y el término de persistente y crónica se ha unido en un solo concepto a partir de los 14 días. No se ha separado esto de diarrea prolongada porque en realidad implica hacer algunas cosas que no se hace cuando es solamente un paciente con diarrea aguda. Y solamente para recordar la etiología, hablar de diarrea aguda no es igual que hablar de diarrea aguda infecciosa. Y ese es un error que se comete, ¿no? Llega un paciente de emergencia con ese sueltas y lo primero que le ponemos es DAI, pero no toda EDA es DAI. Y justamente acá, si ustedes ven la etiología de la diarrea aguda, no solo son infecciones, sino pueden ser medicamentos o tóxicos, ¿no? La intoxicación alimentaria es una diarrea aguda no infecciosa, ¿ya? Y algunas reacciones de hipersensibilidad de inicio inmediato pueden cursar también con diarrea aguda. Y diarrea persistente y crónica, obviamente hay infecciosas y de otro tipo también. Esto solamente para recordar que hay un balance adecuado en lo que es secreción y lo que es absorción de electrolitos y eso asociado a la secreción o absorción de líquidos, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, normalmente hay una absorción de sodio y a través de los cotransportadores sodio-glucosa principalmente y sodio con otros elementos o con otras macromoléculas se absorbe y esa absorción genera una absorción de agua. Y hay una secreción menor de cloro que también genera una secreción menor de agua. Un balance adecuado entre estos dos genera deposiciones normales, pero por ejemplo cuando hay exceso de nutrientes, un efecto osmótico, eso genera que no haya una buena absorción, ¿sí? Por algún motivo, ya sea problemas secundarios a diarrea o uso de medicamentos como polietilenglicol, por ejemplo, y eso genera que no haya pues o haya una disminución de la absorción del sodio por algún otro motivo, todo eso puede condicionar que haya disminución de la absorción de agua, si es que hay alguna alteración en la absorción de sodio, y por el contrario, el efecto osmótico genera un aumento de secreción, que no tiene que ver con el aumento de secreción de cloro, sino es simplemente secreción de agua por efecto osmótico. Esto genera diarrea, y también cuando hay una absorción disminuida de sodio o una secreción incrementada de cloro, eso puede provocar que haya tanto una disminución de absorción de agua como un aumento de la secreción respectivamente. Ejemplo de aumento de secreción de cloro es diarrea por cólera, ¿no? Y las alteraciones del movimiento intestinal que también pueden provocar diarrea. Esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Cuando hay un incremento en las pérdidas y eso supera la ingesta de líquidos, en este caso se produce una deshidratación. Y la deshidratación en el caso de diarrea aguda es básicamente a expensas, cuidado con a expensas de el líquido extracelular.
¿no? Y de hecho que ser niño implica tener varias desventajas que aumentan el riesgo de deshidratación. El niño tiene un mayor porcentaje de agua corporal por kilogramo de peso, a predominio del agua extracelular, y hay un mayor recambio diario de agua y electrolitos, ¿no? Y eso lo podemos ver en este ejemplo. Este es el comportamiento del líquido extracelular y el intracelular y cómo cambia conforme la edad aumenta. En prematuros, a término, en niños de 1 año y en el adulto. Entonces, si hacemos un ejemplo, en el adulto de 70 kilos, el agua extracelular más o menos es de un 20%, que eso equivale a 14 litros, y normalmente ingresan y egresan 2 litros de agua para mantener el equilibrio en una dieta habitual en el adulto. Por lo tanto, estos 2 litros de los 14 litros de agua extracelular representan el 14.3%. Sin embargo, en un niño, por ejemplo, un lactante de 7 kilos, que tiene un agua extracelular de 25%, eso implica 1.75 litros de agua extracelular y normalmente ingresa y egresa 1 litro de agua en un niño en una dieta habitual. Entonces, este litro representa de 1.75, que es el líquido extracelular, el 57.1%, a diferencia del adulto que es el 14.3%. Por lo tanto, las pérdidas que pueden ocurrir a expensas del agua extracelular pueden ser mayores. Además, el niño tiene inmadurez renal para eliminar orina concentrada. Además, hay una alta frecuencia de gastroenteritis, a diferencia de los adultos, con diarrea, vómitos, fiebre. Hay una mayor relación superficie y volumen con pérdidas insensibles proporcionalmente, por eso mayores en los niños. Y además que hay incapacidad de comunicar su necesidad de fluidos, ¿no? Los lactantes tienen sed, pero solo lloran. Y nadie interpreta que tiene sed. Por lo tanto, es fácil que se puedan deshidratar. Y de hecho, que a menor edad, mayor riesgo de deshidratación, ¿no? De la estadística, se dice que el 90% de pacientes con deshidratación secundaria de diarrea ocurre en aquellos menores de 18 meses. Dentro de la evaluación de la deshidratación, el gol estándar, como ustedes saben, es el porcentaje de pérdida de peso. Pero desafortunadamente en nuestro medio casi nunca se tiene el peso previo al inicio de enfermedad. Por lo tanto, tenemos que utilizar scores, ¿no? La deshidratación refleja la severidad de la enfermedad en el paciente ambulatorio, pero en pacientes hospitalizados de repente lo podemos hacer de una forma más racional. Gorelick, ya por el año 1997, es un artículo bastante antiguo, pero que sirve de base para ver los signos. Él evaluó 10 signos diferentes y vio cuál era los que tenían mayor relación al estado de deshidratación. Y concluyó que los signos clínicos mejor relacionados con el estado de hidratación son el aspecto general. Por eso en pediatría es importante aprender a mirar a los niños y reconocer, porque a diferencia del adulto, el niño no finge. Ya cuando el niño va aumentando en edad es capaz de mentir, pero los niños pequeños no mienten y su estado, el aspecto revela realmente el estado de su enfermedad. El llenado capilar prolongado, las mucosas secas y la ausencia de lágrimas. La presencia de 2 de ellos indica un déficit del 5% o más y 3 o más al menos 10% del peso corporal. Esto lo estableció Gorel ya por el año 97 y de hecho que estas son las tablas que ustedes van a ver en la mayoría de guías, donde dividen el estado de hidratación en pacientes sin deshidratación cuando la pérdida de peso es menor del 3%, no hay ningún signo clínico, una deshidratación leve o moderada, si la pérdida de peso es del 3 al 8%, donde hay signos clínicos, pero sin signos clínicos de deshidratación severa, o sea, no hay alteración del estado de conciencia o alargamiento del llenado capilar, y una deshidratación grave cuando se asume que la pérdida de peso es mayor o igual al 9% de peso corporal, y de hecho que acá sí vemos pacientes con estado de conciencia alterado, pacientes con hipoperfusión o shock, incluso dependiendo del caso. No se olviden que no todas las deshidrataciones son iguales. El 80% de nuestros pacientes tienen una deshidratación isotónica, es decir, que los valores de sodio están dentro del parámetro normal, pero hay un porcentaje que puede tener deshidratación hipertónica cuando el sodio es mayor de 150 miliequivalentes o hipotónica. Estos dos casos se manejan de una manera diferente. Nos vamos a centrar en lo más frecuente, que es el manejo de deshidratación isotónica. Y los mejores parámetros para estimar el grado de deshidratación: turgencia de piel, ojos hundidos, aspecto general, llenado capilar, membranas mucosas. Y de hecho que hay un score que se publicó en el 2018 que se puede utilizar desde 1 mes hasta los 3 años. Es un score bastante simple que tiene que ver con los 4 aspectos más importantes para evaluar deshidratación: aspecto general, ojos, mucosas y lágrimas. ¿No? Paciente normal, 0, paciente sediento, inquieto o letárgico, ojo, pero que despierta el estímulo, 1, o paciente somnoliento, sudoroso, comatoso, 2. Ojos normales, 0, levemente hundidos, 1, muy hundidos, 2, mucosas húmedas, 0, pegajosas, 1, secas, 2, lágrimas presentes, 0, disminuidas, 1 y ausentes, 2. Sumando nos da un score, que si es 0 es un paciente sin deshidratación, de 1 a 4 deshidratación leve moderada,
y 5 a 8 deshidratación severa. Es un score bastante simple que se puede aplicar en los servicios de emergencia. Y si lo aplicamos en nuestro paciente, en caso de ingreso, llanto sin lágrimas, somnoliento, ojos muy hundidos, mucosa oral seca, obviamente él tiene, si sumamos, son 8 puntos y 8 puntos estamos frente a un paciente con deshidratación severa. De hecho, que el aspecto de este paciente ya nos indicaba que era una deshidratación severa, pero esto nos puede ayudar a diferenciar a aquellos que tienen deshidratación leve de alguna que pueda ser ya o leve moderada de aquellos que no tengan deshidratación. Solamente para recordar algunos aspectos antes de entrar en el manejo de deshidratación severa. Como ustedes saben, el shock hipovolémico se caracteriza por una perfusión tisular inadecuada, por disminución del volumen intravascular. Y esto puede ocurrir porque hay pérdida de líquidos o porque hay ingesta inadecuada. Y de hecho que la etiología, dentro de las múltiples causas, como diarrea y vómitos, que es lo que nos va a tocar ahora, o hemorragia también te puede llevar a shock, o una diuresis osmótica, en el caso de los pacientes, por ejemplo, con diabéticos, ¿sí? O si hay fuga capilar, o ingesta inadecuada de fluidos, o aumento de pérdidas insensibles, si es que es lo suficientemente intensa, te puede llevar a un shock hipovolémico. Ahora nos vamos a centrar en la primera parte. Y de hecho que la pérdida de fluidos en el shock hipovolémico puede ser estrictamente intravascular, hemorragias, tercer espacio, por ejemplo, en las pancreatitis con distribución de los líquidos, o puede ser intravascular y extravascular, como el caso del gran quemado, o primariamente extravascular, como el caso de la enfermedad diarreica, que es el caso de nuestros pacientes. Por eso es importante conocer el porcentaje de agua extracelular que tienen los niños a diferencia de los adultos. Y no olviden que hay mecanismos compensadores. La taquicardia, que es el aumento de gasto cardíaco y por ende control de la presión, es un mecanismo eminentemente pediátrico. El niño es el que hace taquicardia para compensar la pérdida de fluidos. Puede haber aumento de resistencia vascular periférica, que eso más lo hace el adulto, y aumento de contractilidad cardíaca. Por lo tanto, en el niño, como hace taquicardia compensadora, la hipotensión se desarrolla tardíamente. Puede ser que tengamos un paciente con deshidratación severa, pero sin hipotensión. ¿Ya? Porque el niño compensa a expensas de frecuencia cardíaca. Entonces, ¿qué les quiero decir? Que más importante que medir la presión arterial en un niño deshidratado es medir la frecuencia cardíaca. Y de hecho que la frecuencia cardíaca ya te va avisando con bastante anticipación antes de que el niño se choque. En cuanto al manejo de la deshidratación severa, siempre debemos responder algunas preguntas cuando estamos frente a un paciente con deshidratación. Primero, ¿cuál es el déficit de volumen o el grado de deshidratación? Idealmente, si tenemos el peso anterior, que casi nunca lo tenemos, pero cuando tenemos la suerte de tenerlo, obviamente pesamos actualmente y calculamos el déficit de porcentaje por diferencia. Debemos preguntarnos si existe alteración osmolar. En algunos pacientes con deshidratación severa es importante evaluar el estado ácido-base, evaluar el potasio sérico y pruebas de función renal. Estos 4 últimos principalmente en aquellos con deshidratación más que moderada, severa en realidad, ¿no? Porque si medimos electrolitos, de repente estamos frente a un paciente con deshidratación no isotónica, sino hipertónica o hipotónica y el manejo con fluidos cambia, que no es motivo de esta presentación. La fluidoterapia es una estrategia que permite mantener el volumen y la composición normal de fluidos corporales. Puede corregir cualquier anomalía existente y hay 2 tipos de estrategias dentro de nuestro manejo, que es primero la terapia de repleción, donde reemplazamos el déficit. Por eso es importante conocer el grado de hidratación para reemplazar el déficit de líquidos que trae el paciente. Y también reemplazamos las pérdidas anormales en curso. Si el paciente tiene un flujo fecal alto, lo calculamos y de acuerdo a eso podemos reemplazar también asumiendo que va a mantener un flujo fecal alto. Y la terapia de mantenimiento es cuando ya estamos con el paciente hidratado y solamente reemplazamos las pérdidas continuas esperadas de agua y electrolitos de procesos fisiológicos normales, ¿sí? Y esto mantiene el estado normal de agua y electrolitos. Entonces, donde nos vamos a centrar en ese momento es en la terapia de repleción, cuando nosotros rehidratamos al paciente que viene deshidratado, valga la redundancia. La terapia de repleción tiene pasos. El primer paso es corrección urgente de la hipovolemia moderada o severa, reponiendo el volumen intravascular y evitando el daño tisular por hipoperfusión. Líquidos endovenosos o, si el paciente tiene deshidratación moderada, terapia de rehidratación oral, con soluciones de rehidratación oral. Y el segundo paso es completar la recuperación de líquidos y electrolitos luego del primer paso. Es el único tratamiento requerido en hipovolemia leve a moderada, endovenosa versus oral. ¿Sí? Entonces, prácticamente si el paciente viene con shock, primero tengo que recuperarlo del shock y luego manejar la deshidratación severa. Y hay que responder algunas preguntas.
En primer lugar, el paciente que tengo enfrente requiere terapia de emergencia, es decir, tiene una deshidratación importante. ¿Qué vía de administración de líquidos? Si es que el paciente viene con deshidratación severa, la mejor vía o la de elección es la vía endovenosa o la vía intraósea, si es que no podemos establecer una vía endovenosa. ¿Qué tipo de líquido se debe administrar? Y si ustedes han revisado, la literatura actual ya pone un poco en tela de juicio el uso de solución salina, ¿no? Y eso lo vamos a revisar un poquito ahora. ¿Qué volumen debe darse inicialmente y luego en el seguimiento? ¿Y qué tan rápido debe administrarse el líquido? Que es otra situación que también genera un poco de controversia. Si hay deshidratación severa con shock, lo primero que tenemos que hacer es sacar al paciente del shock, y ustedes ya saben que la indicación es utilizar cloruro de sodio, en la mayoría de los guías lo dicen, 20 mililitros por kilo, y lo pasamos en 5 a 10 minutos vía endovenosa o intraósea. Es posible necesitar hasta 60 mililitros por kilo, o sea, 3 bolos, ¿no? Dentro de la primera hora. Pero obviamente, si necesito 3 bolos y el paciente no se recupera, es probable que esté frente a un paciente con un shock refractario a cristaloides, ¿no? Y si es infeccioso, esa es la definición de shock séptico. Y obviamente ahí el manejo, aparte de la hidratación, es de soporte, inotrópicos, etcétera, etcétera. Y eso es lo que se considera si es que el paciente no responde a los bolos. Obviamente el paciente tiene que estar en monitoreo estricto. Y luego, si es que el paciente salió del shock, el reemplazo del déficit, pacientes con deshidratación severa, lo que se recomienda, lo recomiendan las guías, incluso la guía de ESPAGAN del 2018 con actualización del 2019, que fue la que se presentó, o es la última que se ha publicado, recomiendan que la rehidratación rápida no sea mayor a 20 mililitros por kilo por hora. Idealmente cloruro de sodio por 2 a 4 horas, y algunos autores ponen un límite de no superar 700 mililitros por hora en cuanto a lo que es recuperación. Por eso es que los pacientes menores o mayores de 35 kilos ya se manejan casi con otra pauta, ¿no? ¿Sí? Los menores de 35 kilos, si le pasas 20 mililitros por kilo, le estarías pasando 700 mililitros por hora, que es el límite que ponen algunos autores. Y en los pacientes que ya se han rehidratado, si vas a mantener líquidos por algún motivo, se recomienda endovenoso de mantenimiento con soluciones de destroza al 5%, al medio o al 1 normal, que es la tendencia actual en 24 horas. Solamente luego que el paciente haya miccionado o que tengamos un dosaje de electrolitos, se recomienda agregar potasio. Por eso es que hay tal vez una situación bastante particular de utilizar soluciones polielectrolíticas, porque las soluciones polielectrolíticas tienen potasio, y la rehidratación rápida podría superar la velocidad de infusión de potasio y provocar trastornos de conducción cardíaca. Entonces, traten de utilizar soluciones cristaloides que no tengan potasio, llámese suero fisiológico o cristaloides balanceados, que lo vamos a ver después. ¿Qué velocidad de rehidratación? La rehidratación rápida, 20 mililitros por kilo por hora, 20 mililitros por kilo por hora durante 2 a 4 horas, seguida de terapia de rehidratación oral, al medio normal, es adecuada para una rehidratación inicial, según la guía ESPAGAN publicada. Una rehidratación endovenosa más rápida, ¿sí?, puede causar alteraciones electrolíticas, asociarse a estancias prolongadas, lo cual no está recomendado. ¿Qué fluido para rehidratación? ¿No? La guía ESPAGAN recomienda cloruro de sodio porque reduce efectivamente el riesgo de hiponatremia y se recomienda para la rehidratación inicial en la mayoría de casos. Sin embargo, en shock extremadamente grave, se recomienda más bien lactato de Ringer, porque tiene algunas bondades que después les voy a mencionar. Y posteriormente, bueno, en terapia de mantenimiento ya todos están de acuerdo en que es destroza con electrolitos. ¿Qué dice la evidencia acerca de esta situación? En primer lugar, los cristaloides que se usan pueden ser de dos tipos. Los cristaloides pueden ser suero fisiológico o cloruro de sodio, ¿sí? O cristaloides balanceados. ¿Y cuál es la diferencia? El plasma, miren ustedes la concentración de sodio, de potasio, de cloro, etcétera. La solución salina que utilizamos nosotros es un cristaloide no balanceado. ¿Y no balanceado por qué? Porque solo tiene sodio y cloro. No tiene ningún otro aditivo adicional. Pero si ustedes se dan cuenta, la solución salina tiene una concentración de sodio por encima de la concentración plasmática, ¿sí? Pero el problema es la concentración de cloro. La concentración de cloro es menor en el plasma que la concentración de sodio. Y de hecho que esta diferencia hace que cuando tú rehidratas a un paciente usando soluciones que tienen la misma cantidad de sodio y cloro, ¿sí?, la distribución de estos
iones en el plasma, considerando la diferencia que hay entre sodio y cloro plasmáticos, hace que pueda aumentar los niveles de cloro. Por eso es que hay algunos reportes de hipercloremia cuando se utiliza solución salina dentro de una rehidratación rápida. Y eso puede condicionar, obviamente, que haya un desequilibrio entre el ácido clorhídrico y el óxido de sodio, que son las formas como se mantienen estos elementos, ¿no? Y eso hace que al incrementar el ácido, ¿qué pasa con el pH? Disminuye, por lo tanto se produce acidosis metabólica. Ese es uno de los puntos claves, digamos, que han servido para cuestionar actualmente un poco el uso de suero fisiológico. Miren ustedes las soluciones de cristaloides balanceados, como el lactato Ringer, no solo tienen menor sodio, ¿sí?, que la solución salina, sino que la concentración de cloro también es más baja. Hay una relación entre la concentración de sodio y cloro. Y además tiene algunos otros elementos que balancean. Miren ustedes la cantidad de potasio y el resto de aniones que pueden balancear de alguna manera, ¿sí? Estos iones hablan de estabilización de iones fuertes que ocurren en estas soluciones o en estos cristaloides balanceados. Y de hecho que estas publicaciones del 83 y del 88 fueron las primeras que empezaron a cuestionar o abrir un poco o dar clarinadas de alerta en el caso de el uso de soluciones salinas, ¿no? De hecho que son dos estudios en animales, pero se concluyeron que con la alta concentración de cloruro y ausencia de otros iones, la administración de solución salina se asocia con hipercloremia, acidosis metabólica y vasoconstricción, que puede disminuir la tasa de filtración glomerular. Obviamente estos fueron estudios en animales, lejos pues de la fisiología del humano, pero de todas maneras algo para tenerlo en cuenta. Otros estudios, como este que se publicó en el New England Journal of Medicine, donde evaluaron en adultos el uso de soluciones cristaloides balanceadas, lactato Ringer versus salino, en una población de más de 15.000 adultos en unidades de cuidados intensivos, y se comparó ambas sustancias, y se concluyó que en adultos en estado crítico el uso de cristaloides balanceados, tipo lactato Ringer, se asoció a una tasa más baja de muerte por cualquier causa, nueva terapia de reemplazo renal o difusión renal persistente, en comparación al uso de salina. Otro estudio que se utilizó, pero ya sí en población pediátrica, ¿no? En más de 36.000 niños atendidos en UCI también, donde compararon solución salina versus cristaloides balanceados, concluyeron que el uso exclusivo de líquidos balanceados en niños con sepsis grave durante las primeras 72 horas se asoció con una mejor supervivencia, menor prevalencia de insuficiencia renal aguda y menor duración de uso de inotrópicos, en el caso del uso de balanceados, o sea, Ringer versus suero fisiológico. Pero también hay otros estudios donde se evaluaron y se concluyó que igual fue el mismo tenor, evaluar suero fisiológico versus cristaloides balanceados, y se vio que la reanimación con líquidos equilibrados con lactato Ringer no se asoció a mejores resultados en comparación con solución salina en sepsis pediátricas. Es decir, en niños, no, digamos, los estudios son algo contradictorios, no están totalmente establecidos. Una reciente revisión sistemática y metaanálisis donde se comparó en niños el uso de soluciones balanceadas versus no balanceadas, o sea, Ringer y otros versus salino, ¿sí? En niños, en el caso de uso de bolos, o sea, usaron bolos de solución salina y de cristaloides balanceados, concluyeron que existe alguna evidencia, ojo, de mejora en el pH sanguíneo y los valores de bicarbonato en niños críticamente enfermos después de 4 a 12 horas de recibir bolos con fluidos balanceados, pero esta diferencia, tanto en los cambios de bicarbonato, en el pH, si ustedes logran ver en lo que es concentraciones de cloro, en lo que son eventos renales, ¿sí? Tanto en necesidad de terapia de reemplazo como en infecciones o en insuficiencia renal aguda, no hubo mayor diferencia en el caso de estas dos comparaciones. Esta es en la mortalidad total. También, si ustedes revisan el gráfico final de este metaanálisis, tampoco hubo diferencia a favor o en contra de usar soluciones balanceadas versus suero fisiológico. Este es un proyecto de un gran estudio, un estudio grande, multicéntrico, que está corriendo para evaluar el uso en niños
de soluciones balanceadas versus salina, empezó el 2021. Es un grupo que anticipa, o es un estudio que anticipa la inscripción de 8.800 niños con sospecha de shock séptico. Es un estudio aleatorizado para recibir en una forma ciega tanto salino como líquidos balanceados. Y este tiene el objetivo, o un objetivo primario, de eventos renales adversos mayores a 30 días, un resultado de cualquier causa de mortalidad o necesidad de terapia de reemplazo hormonal o renal, perdón, o la persistencia de disfunción renal como objetivos a largo plazo. Pero este estudio todavía no se ha concluido. Es un estudio que está en ejecución y probablemente cuando salgan los resultados nos permita definir un poco mejor la necesidad de utilizar solución salina o lactato Ringer en niños, porque en adultos parece que hay más evidencia de lo primero, de que sí hay beneficio de usar lactato Ringer. Otros estudios evaluaron la velocidad de administración, ¿no? Por ejemplo, acá se definió como rehidratación rápida recibir 60 mililitros por kilo por hora versus una estándar de 20 mililitros por kilo por hora de solución salina. Comparando si doy una rehidratación rápida, que la estándar es 20 mililitros kilo hora, versus una más rápida, ¿sí? Y de hecho que no se demostró que haya beneficios clínicos relevantes con el uso de una rehidratación endovenosa rápida versus estándar en niños hemodinámicamente estables. Y es más, hay algunos estudios que han reportado que utilizar una velocidad de infusión mayor a 20 mililitros por kilo por hora se puede asociar a un mayor ingreso hospitalario o incluso a una persistencia de acidosis metabólica, probablemente relacionada más que a la velocidad, al uso de salino, ¿sí? Y eso es algo que hay que tener en cuenta, por lo que les mencioné que el salino es un cristaloide no balanceado, ¿no? Por las características bioquímicas que les presenté. Este otro estudio, donde también se evaluó una rehidratación endovenosa rápida, comparando rehidratación rápida como aquella 60 mililitros por kilo hora o estándar, encontró que la rehidratación intravenosa rápida, o sea, mayor a 20 mililitros kilo hora, no es más eficaz que la estándar y más bien puede estar asociada también con un tiempo más prolongado hospitalario hasta el alta y tasas más altas de regreso hospitalario. Igual, este otro grupo, donde también se comparó ambas situaciones, mencionó o concluye que el análisis combinado no mostró diferencias significativas, y eso lo pueden ver acá en el forest plot, en la proporción de fracasos de tratamiento, mortalidad y tasas de reingreso. Entonces, hidratar más rápidamente no aporta mayor beneficio y por el contrario podría generar algún perjuicio en nuestros pacientes. Entonces, hasta ahora, la mayoría de autores, incluyendo las guías actualizadas, recomiendan que los niños con shock deben manejarse de acuerdo con las pautas para shock hipovolémico, es decir, bolos, que es lo primero que les mencioné. Y en niños sin shock, es decir, aquellos que vienen sin shock o que vienen con shock y lo sacas del shock y ya lo tienes solo como deshidratación severa, evidencia de calidad moderada apoya el uso de rehidratación endovenosa rápida, considerada como 20 mililitros kilo hora, de solución salina al 0.9 durante 2 a 4 horas. Hasta ahora, esa es la recomendación, ¿sí? Entonces, nosotros con preocupación vemos cómo se publican guías como esta, la del MINSA, que es la que actualmente está vigente, ¿no? Donde sugieren el uso de solución polielectrolítica. Acuérdense que estas soluciones polielectrolíticas tienen contenido de potasio. Y si no hay disponibilidad de solución polielectrolítica, hidratación endovenosa con mezclas de cloruro de sodio, más dextrosa, más potasio, o darla como última alternativa, que en realidad debería ser la primera, el uso de salina, ¿no? Y acá recomiendan el bolo. Si ustedes revisan la guía del MINSA, acá dice, se sugiere administrar líquidos endovenosos en los casos de deshidratación grave y el volumen debe ser repartido de la siguiente manera. En lactantes menores de 12 años, primero administrar 30 mililitros kilo por hora. O sea, claramente es más de la recomendación estándar, que es 20 mililitros por kilo por hora. Y luego administrar 70 mililitros por kilo en 5 horas. Pero lo más preocupante es esto. En niños de más de 12 meses, primero administrar 30 mililitros por kilo en 30 minutos. O sea, le estarías administrando 60 mililitros por kilo por hora, ¿no? Y eso está en la guía del Ministerio de Salud. Desafortunadamente, las guías nuestras, pues, son guías casi siempre basadas en consenso de expertos. Las guías internacionales tienen una metodología, y la metodología GRADE o GRADE es tal vez una de las mejores metodologías para establecer, elaborar guías, y estas guías con grado de recomendación, con nivel de evidencia.
No como expertos, porque ustedes si han revisado el nivel de evidencia, la opinión de expertos es el último eslabón en lo que es evidencia, ¿no? Entonces, hay que tomar con mucho cuidado, son guías con resolución ministerial, supuestamente las que están vigentes, pero claramente la evidencia dice que administrar una velocidad mayor a 20 mililitros por kilo puede condicionar mayor estancia hospitalaria, mayores tasas de reingreso y poder incluso empeorar, si es que usa salino, la posibilidad de establecer acidosis metabólica, ¿sí? Entonces, en nuestro paciente, obviamente si tienes un paciente que empieza con vómitos y luego hace diarrea, es la clara evolución de una diarrea viral, ¿sí? Diferente fuera si nuestro paciente viniera y dijera, doctor, ¿sabe qué? Mi hijito estuvo sano, nos fuimos a comer a la tía Veneno, ¿sí? Nos fuimos a comer un rico chaufa, ¿ya? Y a los 40, 45 minutos mi niño empezó con un vómito y una diarrea de la patada. Claramente es una intoxicación alimentaria. Las dos son diarreas agudas. Una es probablemente una intoxicación alimentaria y la otra, que tiene con náusea, vómitos, etcétera, etcétera, es lo más probable que sea una diarrea aguda infecciosa. Y en este caso es un paciente con deshidratación severa con shock porque tiene hipoperfusión. Entonces, mientras solicitamos exámenes auxiliares, donde siempre hay que pedir evaluación de la función renal, ¿sí? En algunos casos evaluación del medio interno a través de un análisis, un AGA o un análisis de gases venosos, porque yo lo que quiero ver más es pH bicarbonato. Colocamos una vía para manejo de fluidos, administramos un bolo, el chico pesa 10 kilos, por lo tanto le corresponde 200 mililitros, lo pasamos en 10 minutos y reevaluamos. Si mantiene signos de hipoperfusión, repetimos bolo hasta 2 o 3 veces más si fuera necesario, y si se controla la hipoperfusión, mantenemos infusión. ¿Cuánto? 20 mililitros kilo hora. El chico pesa 10, por lo tanto le voy a dar 200 mililitros por hora, por 2 a 4 horas, y a las 2 horas pruebo vía oral con una solución de rehidratación oral. Ese es el manejo del paciente que les he presentado inicialmente. Entonces, como conclusiones, número 1, la diarrea aguda, condición frecuente en pediatría, a diferencia del adulto. El aspecto más importante es la evaluación del grado de deshidratación. Cuando ustedes tengan un paciente con enfermedad diarreica aguda, siempre tienen que ponerle apellido. Diagnóstico EDA más no deshidratación, diagnóstico de EDA más deshidratación leve moderada, EDA más deshidratación severa con o sin shock. Siempre hay que poner el apellido del grado del estado de hidratación. La solución recomendada para el manejo de deshidratación severa es el cloruro de sodio, pero podría utilizarse el lactato Ringer según la condición del paciente. Y de hecho que algunos recomiendan en el paciente que tiene un compromiso hemodinámico más intenso, ¿ya? Que ya puede venir con acidosis metabólica por la hipoperfusión, asociado a riesgo teórico hasta ahora de usar salino, utilizar más bien lactato Ringer. Y de hecho que tenemos lactato Ringer en la farmacia de nuestro hospital, ¿no? Y es más, utilizamos en un paciente que casi se nos choca acá arriba el lactato Ringer. Entonces acostumbrémonos en el paciente que tiene un estado hemodinámico muy comprometido, chocado, de repente utilizar lactato Ringer por las bondades que tiene al ser un cristaloide balanceado versus salino. Y la hidratación endovenosa rápida, estándar, a 20 mililitros por kilo por hora, ha demostrado ser efectiva y sobre todo sin tener efectos potenciales en nuestros pacientes. Muy bien, eso quería mostrarles. No sé si tienen alguna pregunta o algún comentario. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Alexis, por la exposición bastante clara, concisa. Creo que es un problema bastante en realidad tener un enfoque integral del mismo. Lo más importante es hidratar. A veces creemos que porque está con fiebre o está deshidratado. Lo más importante es que le hay que hidratar. Pues como lo ha comentado el doctor Alexis, que las soluciones balanceadas están dando cada vez menos complicaciones. Sin embargo, las mismas guías, algunas europeas o americanas, dicen que usar el lactato Ringer se puede hacer según costo y disponibilidad. Costo y disponibilidad. Y si acá la tenemos, acá lo usaremos. Pues, sí, acá lo usaremos. En relación me gustaría decir, visto que la cuestión está de diagnóstico, a veces nos preocupamos, a veces yo veo, les cuento una experiencia personal, yo les presento
panetela de arroz y otra cosa, y al siguiente día a veces tengo un servicio de mi secretaria que a veces llama al paciente para ver cómo sigue. Ya se fue a otro pediatra porque le ha pedido un cofro funcional, un cofro cultivo y tanta cosa. Así me ha pasado. No, en realidad, en ese momento no me interesa el cofro funcional ni el cofro cultivo, nada, me interesó hidratarse. Y creo que la panetera de arroz en deshidratación leve es lo mejor y lo más tolerable. Y se han hecho estudios que la panetela de arroz creo que es mejor que un imperialite, un electoral pediátrico no lo toleran a veces, ¿no? Pero la panetela sí tiene bastante efecto. Por ahí, no sé si en relación al diagnóstico, ¿qué rol hay de usar y en qué casos yo le pediría carbamazepina de cal? Sí, sí, doctor, es importante eso. Hay indicaciones precisas para pedir exámenes auxiliares. Y de hecho que gran parte de los pacientes no requieren exámenes auxiliares. Viene un paciente con, yo tampoco le pido. Viene con diarrea, manejamos la hidratación, damos algunas pautas y no pedimos exámenes auxiliares. Entonces, las indicaciones para pedir exámenes microbiológicos en diarrea aguda son, en primer lugar, la edad. En un paciente menor de 3 meses con alto riesgo de bacteriemia sí debemos pedir examen microbiológico, ¿ya? Porque ellos tienen alto riesgo de bacteriemia y no siempre hacen fiebre. Por lo tanto, podrían estar incubando una infección importante y no nos damos cuenta. 1. 2. En pacientes inmunosuprimidos. Pacientes con inmunodeficiencias primarias o inmunodeficiencias secundarias por medicamentos, etcétera, debemos pedir exámenes auxiliares. 3. Diarrea prolongada. Por eso es importante el término, ¿no? En pacientes que tienen diarrea de más de 7 días, ¿sí? Hay que pedir exámenes microbiológicos. De repente buscando malabsorción o algún tipo de marcador, o incluso parásitos, porque los parásitos como Yardia, que son prevalentes en Chiclayo, también te pueden dar una diarrea prolongada. En pacientes con sepsis foco abdominal. Si el paciente viene séptico y con diarrea, sí tenemos que pedir exámenes auxiliares, obviamente en heces, ¿sí? Para tratar de evaluar esta situación. En brotes, ¿no? Imagínense que llegan a su servicio y resulta que la enfermera te dice, doctor, hay 4 pacientes que han hecho diarrea para hoy día. Claramente es un brote, ¿no? Entonces tienes que pedir exámenes microbiológicos para determinar esa situación. Y en último lugar, cuando hay duda diagnóstica, cuando el paciente no va bien, pero tú lo estás haciendo el seguimiento y no tienes alguna, digamos, situación que no puedes definir bien el cuadro, podrías pedir un examen microbiológico. Solamente en esos casos, si el paciente viene con diarrea acuosa, sin fiebre, no le vas a pedir exámenes. Y lo que es peor, a veces te reportan malabsorción, como azúcares reductores, y la gente al toque se mete en la cabeza que es intolerancia a lactosa, siendo simplemente malabsorción. O a veces hay TB, ¿no? Positivo, y la señora lee en el internet y lo primero que encuentra es cáncer cuando no han hecho una dieta 3 días antes para que el TB no sea valedero. O lo que es peor, E. coli en el cultivo y te ponen el antibiograma y te invitan a dar, o sea, no pidan si es que no es necesario, ¿ya? Ahora, en lo que es la hidratación, sí, si el paciente no tiene deshidratación, repongan pérdidas con líquidos claros, con panetela, que es una buena opción, es bien tolerada. Incluso en deshidratación leve, moderada. En leve, algunos recomiendan utilizar panetela por la tolerancia, pero algunos autores recomiendan más bien hidratar con una solución de rehidratación oral y luego ya para mantener utilizar panetela. ¿Ya? Porque la panetela tiene algunas bondades, pero en el paciente que tiene deshidratación moderada, por ejemplo, sí es mejor utilizar una sal de rehidratación oral por la composición hidroelectrolítica. Y concomitantemente utilizar panetela una vez que el paciente salió del estado de deshidratación. Porque no sé si le pasa a usted, doctor, pero los niños toman mejor la panetela que el suero. Yo no he visto ni un niño que rechace la panetela, pero sí he visto niños que rechazan el suero, por más que tienen buen sabor. ¿Ya? Entonces es importante. También que los niños que están con alguna vez hidratación toleran mejor las sales de hidratación oral, pero el niño que está hidratado y claro, no sí, quiere darle. sí, No, eso es importante. El niño que está deshidratado te toma lo que sea. Todo, esas feas de las sales que tú, yo ya no he conocido, pero tú sí de repente has conocido. Cuando no estabas ni en proyectos. Eso, yo estaba en el jardín, me acuerdo. No, mentira, en realidad la bolsita salvadora, ¿no? Que se utilizaba en la época del cole. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Sí, yo. Una pregunta que enviaron al chat. Recomendaciones sobre el uso de probióticos y el momento de iniciar. Bueno, en realidad no es el tema de la exposición, pero agradezco mucho la pregunta. Según la última revisión que se hizo el año pasado sobre el uso de probióticos, el grado de recomendación de probióticos en diarrea aguda no es fuerte, ojo, no es fuerte, es grado de recomendación débil,
y a favor de 3 probióticos. Uno es Saccharomyces boulardii, ¿ya? Y cepa específico, entonces hay que revisar porque hay cepas en las cuales se ha hecho el estudio, ¿ya? 2 es Lactobacillus rhamnosus GG, ¿ya? Que también tiene grado de recomendación débil igual, y 3 es Lactobacillus reuteri. Son los 3 únicos probióticos utilizados o que tienen grado de recomendación. Bacillus clausi, por ejemplo, no tiene grado, es más, hay algunas guías que dan recomendación en contra. Por lo tanto, no es ético dar los nombres comerciales, pero Saccharomyces boulardii, cepa específico CNI, y tiene un numerito asociado, Lactobacillus rhamnosus GG y Lactobacillus reuteri. No son los 3 que tienen recomendación, que deberíamos utilizar. Pero, ¿Ya? Ahora, ¿cuándo utilizarlo? Con el inicio de la diarrea y mantenerlo hasta que la diarrea cese. O sea, termina la diarrea y suspendes el probiótico. Salvo en diarrea por antibiótico, que el manejo es diferente. Pero entre nos, sí. ¿Cuáles son los probióticos que se recomiendan? Hay varios marcos. Claro, es importante porque a veces no sé. Claro. Ejemplo, por ejemplo. A ver, entre nos. Por Ya. ejemplo. Claro, entre nos, el Saccharomyces boulardii, cepa específico, es floratil. Porque hay otros Saccharomyces, no, pero no son, o sea, el que es cepa específico por la mayoría de estudios es floratil. Porque hay otros Saccharomyces boulardii también. Lactobacillus rhamnosus GG en el Perú está, o acá en la zona está como Vivera, ¿ya? Que es el nombre comercial. Y Reuteri es Biogai, que es el nombre comercial. Entonces, esos 3 son los que, digamos, tienen respaldo, claro. Claro. El resto, no. Los multicepa, no. Para diarrea aguda, no. O los que son diferentes. Entre nos. Entre nos. Entre nos. Sí. No sé si no hay ninguna Sí. pregunta. Porque, Sí. Quiero hacer una pregunta. Claro. Lo que pasa es que el tema es más deshidratación severa. ¿Ya? Pero vale tu pregunta. Mira, para el manejo de la diarrea aguda en general, el manejo fundamental es del estado de hidratación. Eso es lo primero que tienes que hacer. Olvídate del jarabe, nada. Primero, estado de hidratación. Eso lo manejas primero. Segundo, nutrición. ¿Ya? No le quitas la dieta, le mantienes los alimentos normales, salvo alimentos de alta osmolaridad. Por ejemplo, refrescos, gaseosas, jugos, calditos de gallina que a veces le dan, concentrados de pichón. Eso tiene mucha osmolaridad y provoca aumento de diarrea. Leche lo mantiene, salvo que haya intolerancia clínica. Doctor, mijito, cada que toma leche se viene en diarrea. Ok, le retiras la lactosa, le das algo sin lactosa, le retiras el lácteo, solo en ese caso. El resto mantienes. En la época del doctor Raimundo, hacían dietas demasiado restrictivas, ¿no? Entonces el niño bajaba 2 kilos no por la diarrea, sino por la dieta que le dejaba el doctor Raimundo. Pero él ya comprendió que no hay dieta. Después recién viene el tratamiento farmacológico. Probióticos, que ya lo mencioné, sulfato de zinc, sí, en países con deficiencia de zinc. Nuestro país no tiene estudios grandes, pero se asume como deficitario de zinc, por lo tanto, en mayores de 6 meses, 20 miligramos de zinc, por lo menos un par de semanas. En menores de 6 meses no hay tanta evidencia, riesgo-beneficio, sí. ¿Qué más? Probióticos, zinc, inhibidores de encefalinasa como disminuidores de disminución de flujo, racecadotrilo, no hay mucha evidencia sobre su uso. Se recomienda cuando es un flujo fecal muy alto, ahí puedes adicionarlo porque encarece el tratamiento. Y de repente las primeras 48 horas. ¿Ya? El resto todavía está en pañales. O sea, lo otro que hayas leído no hay todavía mucha recomendación. ¿Ya? Sí, sí. Una consulta. A veces los pacientes llegan por emergencia tan hidratados que no se encuentran en la vía periférica. Pero después, Intraósea. Lo que pasa es que le puedes, mira, ¿qué puedes hacer ahí? Mientras lo vas hincando intraósea, que le pongan una sonda nasogástrica y arrancas gastroclisis. Pero tienes que poner, o sea, el manejo de deshidratado severo con shock es endovenoso. Entonces, acuérdate que cuando hay shock, hay hipoperfusión. Por lo tanto, puede haber alteración de la perfusión intestinal y eso te puede dar una absorción antes, o sea, no te asegura que haya una buena absorción. Le puedes poner, yo no estoy en contra, porque si no le encuentras intraósea, bueno, al menos gastroclisis. Pero si tú tienes ese inconveniente, lo primero, tú como médico deberías decirle, enfermera, póngame una sonda mientras yo trato de hacer intraósea. Gastroclisis, ya pásale el suero como si fuera suero oral, ¿no? Más o menos calculando el déficit en goteo. Por ejemplo, si el paciente pesa 10 kilos y tú le vas a dar 20 mililitros por kilo por hora, lo calculas, lo conviertes en 80 en 4 horas, lo multiplicas por el peso y calculas el goteo.
Y por gastroclisis se usa suero oral, ¿ah? Alguna vez he visto gastroclisis con cloruro de sodio. O sea, no, el cloruro de sodio es para intravascular, o sea, endovenoso o intraóseo. No, les digo porque una vez me hicieron interconsulta hace algunos años y bajé a la emergencia y lo vi al niño con gastroclisis y me emocioné tanto que casi lo abrazo al que estaba responsable, y cuando vi el cloruro de sodio retrocedí y ya no lo abracé. Sí, porque la gastroclisis es en goteo, pero es la sal de rehidratación oral. Es como si le estuvieras dando de tomar, no suero fisiológico ni polielectrolítica, ¿no? Entonces, eso es ya marco. Sonda, ¿sí? Y endovenoso. Si agarras la intraósea, que sería lo ideal, lo manejas con intraósea, hasta que expanda volumen y le canalices una vía. Pero puedes usar gastroclisis como tu plan B o C, ¿no? Sí, yo. Otra pregunta, ¿qué volumen y soluciones usar en el paciente desnutrido agudo severo? Ese es otro cantar. Ese es otro cantar. En el desnutrido agudo severo, los volúmenes son menores, no se usa el mismo volumen, y la velocidad es mayor, ¿no? Por ejemplo, no usamos bolos de 20 por kilo, usamos bolos de 10 por kilo, y generalmente lo pasamos en no menos de 30 minutos. O sea, el manejo es completamente diferente. Incluso las sales de rehidratación oral son diferentes. Usamos Resomal, que es una preparación que tiene, a diferencia de la sal normal, tiene una concentración más baja de sodio, ¿no? Y una concentración casi más alta que potasio, porque los chicos de desnutridos severos son caliopénicos. Entonces, el manejo de desnutrido severo es otro mundo. La velocidad es más lenta, el volumen es más lento y el tipo de solución es diferente. Es Resomal, para hidratación, porque para endovenoso sí usamos cloruro de sodio. Sí, sí, sí. Muy bien, en aras del tiempo, pues le expresamos nuestro más sincero agradecimiento por Alexis Carmiño Pulper. Siempre buena disposición de apoyarnos en este tipo de actividades, conocimientos de experiencia, joven todavía por ahora. Pero... Me la devolvió. Te agradecemos realmente, Alexis. No, gracias. Más bien, Antes sí. de retirarnos, ¿qué departamento quiere palabras? Bueno, gracias, Alexis, realmente bastante precisa, clara. Solamente quería dar un aplauso por todas las mujeres que están acá. Sí, bravo. Hoy por el Día Internacional de la Mujer, en realidad, lo que celebramos es la conquista de sus derechos, ¿sí? De sus derechos. Creo que más importante que eso hubieron muchas obreras, claro, nada duda, defendiendo sus derechos. Yo creo que vivimos en un país, en un mundo machista, que estamos tratando de superarlo. Yo creo que el machismo está en todos nosotros, en las venas, y ojalá que ustedes vayan siempre conquistando sus derechos cada vez más, y que podamos realmente hacer un mejor servicio, una mejor comunidad, un mejor país. Gracias a todos. El miércoles va a hablarte sobre miocarditis. Ya el doctor Carlos Chávez va a hablar de la parte teórica, el doctor Villegas va a hablar sobre el caso clínico, leptospirosis, y el doctor Carlos Chávez sobre miocarditis. Ya, próximo miércoles. Presente. Bien, amigo. Gracias. Te iba a